gracias primero a todos por venir. Como ha dicho Rosa, la conferencia va a ir sobre esta exposición y las dos artistas que tenemos en ella. En la exposición hicimos un planteamiento jugando con estos opuestos, que un poco, bueno, ya los tenéis alrededor, pero con estas luces apagadas para que tengamos por lo menos una primera toma de contacto con su lenguaje. Hicimos justamente este juego de opuestos. Son dos artistas, mujeres contemporáneas, que desarrollan una obra con muchas diferencias, pero también tienen, a lo largo de su vida, se van hilando puntos en común que los veremos a lo largo de esta conferencia. Tanto en el catálogo como por ejemplo, ahí tienen la cronología, o si tienen el folleto también tienen la cronología, podéis ver ese juego, ¿no? de precisamente, y de ahí el título de la exposición, lo que destaca de ella, lo que le ha marcado mucho es el continuo viaje. Están continuamente viajando dentro de Argentina o dentro de Latinoamérica y también hacia Europa. Y casi que cuando tú vas, yo vengo, ¿no? Era como que se iban cruzando en el camino, es muy bonito verlo así. Pero a mí me ha parecido que iba a ser un lío si yo intentaba explicar la historia de cada una de ellas de esta manera. Así que vamos a ver primero la obra de Nora Borges, la vida y la obra, y a continuación la de Gertrudis Chale, y yo ya iré señalando, vosotros mismos podréis ver esos puntos en común, ¿no? Nora Borges y Gertrudis Chale fueron dos artistas que irrumpieron en Argentina en los años en que se estaba desarrollando la vanguardia. En el caso de Nora Borges, en 1924, y en el caso de Gertrudis Chale, en 1934. También me ha parecido que podría ser interesante. Voy a tocar muy por encima algunos puntos por una cuestión de tiempo, porque tampoco quiero pasarme mucho de tiempo, y cualquier tema que os llame la atención, queráis, recuperamos luego al final en el coloquio que abramos, ¿vale? Algunas cosas las voy a pasar, como digo, más superficial de lo que a mí me gustaría. Pero bueno, por lo menos para que tengamos una idea de qué es lo que estaba pasando en Argentina antes de la vanguardia. Estas son dos obras de finales del siglo XIX, de lo que se venía entendiendo como un arte nacional. Era un arte académico que representaba escenas, paisajes o escenas cotidianas, de la cultura propia de ellos, ¿no? Digamos dentro de una línea muy costumbrista, incluso aquellas que eran más rompedoras, como este Sin pan y sin trabajo, que ya toca una vertiente de crítica social que se salía un poco de la pintura académica, también sigue manteniendo ese naturalismo y esa manera de representarse, ¿no? Y dentro de Argentina comienzan a surgir, como digo, a partir de los años 20, las vanguardias, digamos, que se desarrollan entre 1910, 20 y se asientan en 1950. Todo ese tiempo pues, es un tiempo de continuo cambio, ¿no? Digamos que se puede considerar que se asientan cuando ya lo que es el arte oficial las reconoce. Mientras tanto se van moviendo un poco en los salones independientes, en las revistas independientes, en las galerías, pero no son reconocidos por la academia. Pero dentro de los artistas de argentinos hay algunos que ya empiezan a desarrollar un lenguaje plástico más vinculado con las vanguardias, como Martín Malarro o esta segunda obra, que es de uno de los componentes de los artistas del pueblo, que surge en 1914, este colectivo, que lo que viene desarrollando un arte impresionista, vinculando y poniendo la temática diferente en su obra, ¿no? Ya trabajan también visibilizar no solo el campo y la parte como más bucólica, sino también las industrias, los puertos. Eran del barrio de La Boca, así que mostraban su realidad, porque eran trabajadores no descansando, sino partiéndose el lomo y más maquinaria. Luego tenemos algunos de los autores que he mencionado antes también viajan a Europa, tienen contacto y demás, pero sobre todo destacaría una línea de artistas jóvenes que ya desde su inicio, prácticamente de su formación, se van a Europa para poder recibir esa influencia que no estaban teniendo en Argentina, precisamente porque hemos dicho que lo que había era ese academicismo, ¿no?
Dos de los grandes, considerados los grandes irrumpidores con la vanguardia en Argentina son Emilio Pettoruti, Jules Solar, también podríamos sumar a Ramón Gómez, y aquí tenemos un ejemplo, la tercera obra de Raquel Forner, que formaba parte del Grupo de París, que fue un grupo de jóvenes artistas argentinos que fueron allí, cada uno por su cuenta, por así decirlo, pero luego, pues supongo que lo normal cuando vives en un país extranjero, ¿no? Acabas uniéndote a los tuyos. Ellos se quedaron en un grupo y exponían juntos, tanto en Europa como en Argentina. Es decir, estaban viviendo en Europa, exponían en París, pero exponían en Argentina. Ya iban entrando así de los lenguajes también de la vanguardia con la que estaban conviviendo ellos en su formación. Por eso se les conocía como el Grupo de París, era un nombre que se le dio en Argentina. Y a partir de los años 30 es cuando estos artistas del Grupo de París y otros que estaban viviendo en Europa vuelven. Nora Borges sería otro ejemplo de artista argentina que se forma en Europa, y ella quizás por una cuestión más casual. Nace en 1901 y en 1914 se traslada a Suiza por motivos de salud de su padre. Tenían que operarlo de la vista, se trasladó toda la familia, ¿no? Ellos no eran una familia rica, pero era una familia culta. Y eso se les nota desde pequeños, digamos, ya no solamente de lo que han llegado a ser los dos, sino desde pequeños, pues casualmente, además, curiosamente, Nora Borges escribía y Jorge Luis Borges, que es su hermano, dibujaba. Luego se cambiaron las tornas, pero bueno. Y entonces ahí ella recibe una formación académica, estudia en la Academia de Bellas Artes de Ginebra, pero está en Suiza, pero está en Europa, es decir, la influencia le llegan igualmente de todas las vanguardias y especialmente del impresionismo alemán. En su formación, que era muy joven, su profesor, que es la obra que he puesto ahí de Maurice Sackhoff, era uno de sus profesores, ya vio en ella esa rama vanguardista que tenía y le recomendó que la siguiese explorando. Ella toma clases de grabado de manera independiente, fuera de la academia, con Arnaldo Bossi, y algunas fuentes dicen que incluso con el propio Kirchner. Como digo, son algunas y muy poquitas, pero sí que es verdad que ellos coincidieron. Kirchner estaba exiliado en Suiza el mismo año que Nora Borges estuvo estudiando allí. Así que si no recibió clases, lo pudo escuchar, hablar, ver sus conferencias o verlas incluso personalmente. Y la influencia, como digo, del expresionismo es muy grande. Aquí tenemos algunas obras de la etapa temprana de Nora Borges en las que vemos pues, lo que digo, la influencia en el cuadro del centro. El color, es verdad que el color es como muy homogéneo, aparte de ser así oscuro, azul y expresar un sentimiento más bien de tristeza o lúgubre, pero no se asemeja tanto a los colores que podemos ver en la obra de Kirchner, pero sí las formas. Son estas siluetas así tan esbeltas, tan estilizadas, las contorsiones de los cuerpos, las perspectivas también muy forzadas, y un ejemplo de una obra gráfica también con este lenguaje. Nora Borges era una gran grabadora y su técnica preferente es la silografía, el grabado en madera. Es en blanco y negro, y esto va a marcar también mucho su estética de la primera etapa, sobre todo. Después de vivir en Suiza, desde 1914 hasta 1918, que se traslada a España y se instala en las Islas Baleares. Aquí tenemos otro grabado que realiza, publicado a año posterior, pero lo realizan en esta fecha, de hecho en la Catedral de Palma de Mallorca. Y otra curiosidad, esto será también una constante en su obra. Ella no
ella hace de ilustradora, pero toda su obra es gráfica o toda la obra que acompañe un texto no es simplemente una ilustración. Digamos que su apuesta por crear el lenguaje o el mensaje desde la plástica es muy fuerte, pero sí que será muy común verla acompañando textos, y muchísimas veces de su propio hermano. Tengamos en cuenta que son una familia de 4 viajando y creando juntos, ¿no? Las influencias son las mismas. Jorge Luis Borges también estuvo muy influenciado por el expresionismo alemán en la literatura, y las referencias también, y bueno, se llevaban muy bien por lo visto, así que es constante. Y aquí vemos un ejemplo pues, de una manifestación en la misma temática, y yo creo que la obra el texto de Borges fue escrito a partir de la obra de Nora, y no al contrario, no ilustra el texto describe la obra. Y en este caso traigo un ejemplo de una obra cubista, porque esa composición, ese uso que hace Borges de componer la imagen a partir de formas geométricas, hace referencia a esa influencia. Así que es verdad que Borges coge del cubismo y lo transforma, hace como un cubismo muy personal. A mí, personalmente, cuando vi esta obra me recordó más a otro tipo de cubismo, ¿no? El cubismo que Robert Delaunay estuvo desarrollando hasta que se creó lo que se denominó el orfismo. Tiene más similitud, o a mí me asemejó más a esta obra que si no fuese por el color, así que es lo único que le falta, porque es que es un barco que igual, es que explota, casi como la Torre Eiffel que tenemos al lado. Pero sí que desarrolla otras obras más puramente cubistas, ¿no? En este caso se ve un poquito mal, pero me parece interesante traerla. Esa facetación de los planos muy ligado al cubismo analítico. Otro de las técnicas que ella desarrollaba era el mural, sobre todo en la etapa, prácticamente, creo que solo en Baleares realizó varios murales, este es uno de ellos, que ya no está en el hotel, está en el museo, pero bueno, en el cual vemos su lenguaje también temprano, y aquí ya hay una fusión, ¿no? Tenemos los colores de fondo que sí se corresponden a la paleta que normalmente vemos en el cubismo, también un poco más a partir de formas geométricas, que se identifica perfectamente lo que vemos, y una figura con este vestido azul que rompe por completo la monocromía del cubismo y que nos recuerda al expresionismo, ¿no? Esta figura que hemos visto antes, también por la estilización que Borges la representa, que prácticamente no tiene ni codo, ¿no? Parece con estas curvas. Y luego también muy interesante el tema de la representación. Es una maternidad que a mí me recuerda a una maternidad con temática religiosa también, ¿no? Sobre todo con este manto que le cubre, color azul. Y en la esquina inferior derecha vemos una silueta apenas esbozada que ella va a representar mucho en su obra. En las Islas Baleares se inspira del entorno que tiene, representa escenas cotidianas, representa escenas rurales, representa escenas urbanas, y estos personajes, que son los conocidos como payesas, que son mujeres ataviadas con ropas típicas, va a ser una constante en su obra, incluso posteriormente, ¿no? Como emblema también de algo que es autóctono, que es propio de ese lugar. Y aquí también quería traer algunos ejemplos de época temprana, de otros grabados, en los cuales seguimos viendo ese lenguaje impresionista en las figuras y también la técnica propia de la xilografía, con una temática religiosa. Porque, bueno, si os habéis dado cuenta, las obras que tenemos en esta exposición no son de esta etapa, ¿no? Spoiler. No, son de una etapa posterior, y si conocéis un poquito la obra de Nora Borges, o habéis leído sobre ella, parece que hubo un antes y un después. Tiene una evolución y tiene dos lenguajes muy diferentes, muy marcados, pero al lenguaje que vemos aquí en esta exposición, que se denomina de retorno al orden, que es más figurativo, más naturalista, se le adhiere también una temática nueva, como si fuesen de la mano, pero no.
porque lo vemos aquí, ¿no? Ya estaba presente esa temática religiosa en su obra. Seguimos viajando, estaban en las Islas Baleares y se trasladan a finales de 1919 a Sevilla. Otra cosa que marcará su obra será precisamente los lugares en los que estaba viviendo, ¿no? Ya hemos visto un cambio entre la obra que estaba haciendo en Ginebra, la obra que realiza en las Baleares, y ahora aquí en Sevilla llegan y aterrizan en lo que estaba siendo el inicio del movimiento ultraísta en España, tanto Jorge Luis Borges como Nora Borges. A principios de 1920 se instalan en Madrid y, como digo, no pudieron llegar al mejor momento. Los dos se adhieren al movimiento y desde los inicios Nora Borges está colaborando con las revistas ultraístas con sus ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, esta de Grecia, volvemos a ver Las Payesas, o la revista Ultra, que es la revista del ultraísmo. ¿Y qué es esto del ultraísmo? Pequeño inciso, ¿vale? El ultraísmo se considera el primer movimiento de vanguardia que tuvo lugar en España y tiene los antecedentes que vemos aquí. Es un movimiento, primero de todo, literario, y tiene los antecedentes del cubismo, especialmente los caligramas de Apollinaire, el futurismo de Marinetti, el dadaísmo, que le da un poco de libertad a la hora de hacer y deshacer sin seguir unas normas académicas. Y una figura muy importante fue Vicente Huidobro, que era un chileno, escritor creacionista, que fue prácticamente el que trajo todas estas influencias de París a España, y el iniciador también del ultraísmo. ¿Y qué características tiene el ultraísmo? Es en la literatura, ¿vale? Ellos querían reducir la lírica al elemento más esencial, que para ellos era la metáfora. Y en el camino quitaban todas las frases medianeras, todos los ornamentos, todos los nexos. Podían llegar a ser escritos muy incoherentes, y de ahí la referencia al ultraísmo, ¿no? Posteriormente, el expresionismo también se ha considerado una influencia del ultraísmo, pero es más bien por el papel que tuvieron Nora Borges y Gertrudis Dichales en el ultraísmo, ¿no? Y esa estética que ellos ya tenían, no porque tuviese ninguna característica previa propia del ultraísmo en él. Y ahí abajo vemos dos ejemplos de lo que sería el cubismo en plástica o el futurismo en la plástica. Porque, como he dicho, es un movimiento literario al cual se suman autores plásticos. Sin embargo, como sí lo hubo en la literatura, no hubo unas normas en la pintura. Entonces, al final, el movimiento plástico del ultraísmo quedó reducido a que aquellos artistas vanguardistas que estaban desarrollando su obra en España en aquellos años, que tenían esas inquietudes de modernidad, pues iban adhiriendo al grupo, pero cada uno desarrollaba su propio lenguaje. Entonces, ultraísmo en España es desde el vibracionismo de Rafael Barradas hasta el cubismo de Vázquez Díaz, el orfismo de Sonia Delaunay o el planismo de Celso Lagar, o el expresionismo de Nora Borges. El caso de Sonia Delaunay, además, es especialmente particular porque, aunque en esta época ella estaba más centrada ya en lo que fue su faceta de diseño, había hecho su tienda y demás, ella tuvo mucho contacto con los ultraístas. Hay documentos gráficos que ya no he encontrado, pero que dicen que incluso pintaban, decoraban su casa, los poetas ultraístas, con sus propios textos, ellos lo escribían. Y ella desarrolla estos poemas vestidos que se parecen, de todo lo que hay, lo que más se parece a los caligramas que hemos visto antes, ¿no? ¿Y cuál es el papel de Nora Borges en todo esto? Como acabo de decir, no había una unidad estética en el ultraísmo. Cada artista tenía libertad para desarrollar su propio lenguaje. Sin embargo, cuando ilustraban revistas o libros o textos puramente ultraístas, es cuando se ve más la influencia de Nora Borges en ellos,
porque ellos recurren a la técnica que Nora Borges era su propia técnica, era su propio lenguaje. Y ahí sí que lo podemos ver más unificada la estética, ¿no? Se me ha quedado la pequeñita, pero bueno, es de Barrada, de un alemán que no... Waldeichland, más o menos, no sé cómo se pronunciaría, pero bueno, que estaba residiendo en ese momento allí. Y ahí sí vemos que tiene esa misma impronta, por así decirlo, ¿no? Aunque aquí, si queremos buscar las características que he dicho yo antes, de reducción a la metáfora, de eliminación de nexos, también lo podemos ver, ¿no? Porque es esa conglomeración de elementos que vemos en la obra de Barrada o en la obra de Lagarde, la referencia a la maquinaria, a la industria, al futuro que vemos en la obra de Lagarde y en Vázquez Díaz, vinculado con el futurismo. Entonces, están los elementos, lo que pasa es que no están representados de la misma manera en cada autor. Pero lamentablemente la familia, en un principio para ellos, cuando estaban en todo su auge y siendo súper vanguardistas en España, la familia Borges regresa a Buenos Aires, pero su sorpresa fue encontrarse en Buenos Aires mucho más evolucionado, mucho más industrializado que el que habían dejado cuando se fueron de pequeños, evidentemente. Y con la familia Borges, con los hermanos Borges, viaja al ultraísmo, sobre todo por el papel que realiza Jorge Luis Borges como líder literario de este movimiento, allí lo exporta, ¿no? Y Nora Borges continúa a su lado, en el sentido de que continúa siendo ilustradora y colaboradora de las revistas que son emblemas de este movimiento. En Argentina, Proa, revista de renovación literaria, con grabados de Nora, que vemos aquí, los daguerrotipos, que también me recuerdan un poco a una versión libre de esa facetación en el plano, y también un poco a la obra que hemos visto antes del verso Lagarde, que es todo como aglomerado. Y en estas mismas revistas aparecen ilustraciones con ese otro lenguaje que se asocia más al naturalismo. Y eran revistas, como he dicho, de la vanguardia, ¿no? Eran como los emblemas que iban contando y demostrando los lenguajes nuevos que se estaban haciendo, y ella ilustra, utiliza un lenguaje u otro indistintamente, no pone distinción. A estas revistas las viene como a coger un poco el relevo y termina siendo la revista más conocida de vanguardia, Martín Fierro, que es la revista que se relaciona con el grupo Florida, que fue a partir de con la vuelta de todos estos jóvenes artistas que estaban en Latinoamérica, en Europa, que hemos visto antes, los del grupo de París, Pettoruti, todo esto cuando volvieron se reunían en la calle Florida, en un café, como mandan todas las buenas vanguardias, y allí nació esta revista. Pues aquí vemos de nuevo el uso de ese lenguaje naturalista de Nora Borges dentro de la revista vanguardista, no mayúscula. De hecho, fue en esta misma revista donde ella publica, sin firmar, lo que ella llamó un cuadro sinóptico de la cultura, en el cual explica por qué ese cambio de lenguaje, qué sentido tiene o por qué era necesario, porque no era solo un cambio de lenguaje que ella pensase para ella, era como, mira, compañeros, ¿no? Esto era al final para la artista, este cambio de lenguaje es necesario. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de entreguerras, y esto fue un movimiento que ocurrió a nivel internacional, ocurrió en Latinoamérica, pero ocurrió también en Europa. Estamos en un periodo de entreguerras, y cuando ya ha roto con todo, ya las vanguardias rompieron con todo, el desazón, no sé, estaban tan hartos de ver cosas feas y convivir con el horror, que muchos artistas recurrieron a ese retorno al orden, que era volver a realizar composiciones bellas, armónicamente distribuidos los elementos, los colores y demás. Y eso es de lo que habla ahí Nora Borges, que, como digo, aparte de ilustrar, escribía también en la revista Martín Fierro y era asesora de contenidos, pero todo sin firmar. Sí que lo firma en el Diario Cultural de la Nación, posteriormente, con los mismos argumentos, ¿no?
Y se considera que hubo un antes y un después a partir de esta publicación, pero ya lo hemos visto antes y ya lo veremos después, ella sigue utilizando los dos lenguajes, el lenguaje más vinculado con el expresionismo y el lenguaje del retorno a los expresionismo del cubismo o elementos que se refieren a él, ¿no? Esta es otra revista del ultraísmo allí, en Argentina. Lo he sacado un poquito porque se ve muy pequeñito. Hemos hablado del expresionismo y aquí traigo un poco este grabado para compararlo de nuevo con el cubismo. Pues ya dije antes que era una versión muy libre, o sea, ella era una cubista muy libre, y lo que se queda con la idea de romper la realidad en planos, sobre todo en formas romboidales, y componerlas, volverlas a componer. Es reconocible, podemos identificar, aunque no están ordenados los elementos, podemos identificar lo que estamos viendo, y no sé si alguien quiere rebatir que esto sea de inspiración cubista, pero bueno, por si acaso, yo me he traído esta obra de George Braque, anterior al cubismo, pero ya lo estamos viendo ahí asomar, y me llama mucho la atención porque aparece justamente esta balustrada, ¿no? Que será en ella una temática también muy recurrente, como los propios cubistas en ese proceso de crear el cubismo, tanto le pasó a Braque, le pasó a Picasso y le pasa a muchos más, pero en ellos al ser los padres del cubismo lo vemos más, porque podemos ver la evolución, cómo van cada vez quitando más elementos, como pasaba en el ultraísmo, sintetizando y ves cómo esa evolución, pero cuando te alejas del cubismo pasa lo mismo. No pasa de repente y ya deja de hacer, sino que vas añadiendo o te vas quedando con recursos formales que estaban en ese movimiento para emplearlos en otro lenguaje, que es un poco lo que a ella le pasa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una obra de Nora Borges en el que vemos esa balustrada, los rombos haciendo de mantel, pero no hay perspectiva. Y luego los árboles, por ejemplo, incluso el vestido de ella formado a partir de formas geométricas. Más claro ejemplo, creo yo, pero quería traer la balustrada, es esta obra que sí forma parte de esta exposición, Ángeles comiendo manzana, en la cual también vamos a ver algo que será típico de su obra a partir del doctor Van Orden, que es jugar con la ambigüedad. El principio es ángeles comiendo manzanas. Quien vea las alas, que levante la mano. ¿Vale? Están ahí, pero son las copas de los árboles, ¿no? Y bueno, por lo que yo, esa es un apunte porque va a ser interesante y lo vamos a desarrollar más luego, pero por lo que he traído esta obra es por esa referencia de qué me quedo del cubismo cuando ya no hago cubismo, ¿no? Pues ella compone a partir de formas romboidales. De hecho, una de nuestro departamento de educación, la propuesta que tiene para los niños, para mediar la exposición, justamente es descomponer la obra a partir de formas romboidales, que cuando mi compañera de educación lo estaba haciendo era algo vale para niños y para quién más, porque es que realmente te permite ver, y si hacemos el ejercicio, aquí va a estar un poquito más gris, pero bueno, incluso en el triángulo más pequeño, amarillo, que ha quedado, porque primero hay un triángulo grande, luego uno mediano, luego dos pequeños, pero es que todavía quedan más triángulos. Ahí todavía hay más facetas que podemos seguir viendo, ¿no? Igual, los círculos, las manzanas son dos círculos, pero son también semicircunferencias. De la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda hay una diagonal que pasa y cambia el tono de todas las cosas que toca. Y esto será un elemento muy característico de su obra. Hay algo también curioso del ultraísmo que ellos denominan que es la estética de los prismas. O sea, que prácticamente los propios escritores ultraístas, incluso cuando ella estaba desarrollando esta obra, Nora Borges siempre será su pintora, aunque no pinte para ellos, y su obra y su lenguaje, aunque cambie, siempre lo van a seguir identificando como propio. Pero ella está en su desarrollo personal, ¿no? Pero bueno, me acuerdo por lo de la forma romboidales. Pues en esta obra también forma parte de esta exposición,
Vemos de nuevo ese uso de las formas romboidales, que de hecho el tiempo le ha pasado ha hecho una mala jugada, porque con el tiempo el lápiz ha salido por encima de la pintura, ¿no? Y sale ese recuadro que ella trazó, que en principio estaría tapado todo este rectángulo, todo este triángulo de la falda, y ahí vemos ya cómo está el recuadro del rombo de detrás. Esos son elementos cubistas, pero hay más. ¿Alguien se atreve? La representación de mujeres y la representación de instrumentos musicales, y ya las dos cosas juntas, mejor que mejor, ¿no? Era una temática muy, muy propia del cubismo. Y aquí la vemos también en un lenguaje diferente, con una esencia, podríamos decir que estas obras tienen esencia de. Y la temática religiosa será algo que también sea muy característico de este lenguaje suyo, aunque ya hemos visto que antes también la refiere, forma parte de su iconografía desde el inicio. Aquí tenemos una anunciación, que no sé si alguien le recuerda a algo, ¿no? Alguna anunciación, en la que vemos de nuevo las formas romboidales y el uso de la perspectiva, pero hay como un engaño, ¿no? Hay un engaño al ojo, porque hay mucha perspectiva, pero las formas romboidales al mismo tiempo te lo aplanan, te levantan el alféizar donde debería estar el ángel apoyado. La temática es clasiquísima, o sea, la anunciación, yo traía aquí la letra de Jericho, porque es verdad que ese uso de la perspectiva y las arcadas recuerdan mucho a ella, pero cuando estaba buscándola, cuando estaba buscando las referencias y demás, encontré otras, también más o menos de la misma etapa, estas obras son del 480 italiano, en las cuales se le suman más elementos a los que ella puede hacer referencia. En esta de Nicolas Frances vemos además el suelo a partir de forma romboidal, ¿no? También las obras de estilo flamenco, que será una pintura que también influirá muchísimo, y en ellas sí que es muy común ese uso de la solería, además cuadrimetrada o a partir del rombo. Y otra característica de la pintura flamenca es abrir una ventana y al fondo de esa ventana crear un punto de fuga infinito en el cual meter un paisaje que es una obra de arte en sí misma, ¿no? Y ese punto de fuga, ese usar la ventana hacia atrás, también me recuerda mucho a la obra de Nora Borges. Aquí Robert Campbell, en la primera versión que hizo de esta anunciación, no, pero luego abre la ventana y la vemos. Seguimos con la pintura flamenca y ese recurso de la ventana que he dicho antes, que podemos ver en más obras de Nora Borges también dentro de esta exposición, como la ventana, de una manera como muy explícita, porque además está la composición, la figura está más o menos está igual, la ventana al lado, se crea el paisaje dentro de su lenguaje. No tan explícita, pero también en la mandolina, que contrastaría, esto es como para un juego de comparar las influencias de cada obra, contrastaría con una obra de la misma temática cuya influencia es un lenguaje vanguardista como es el cubista, ¿no? O el planismo. Ahí ya no hay punto de fuga, son formas planas y formas geométricas, incluso la diferencia, si os fijáis, en la mano, parece que está pintada encima del laúd más que superpuesta. Va aplanando. Y son obras contemporáneas. El retorno al orden, como he dicho antes, es un movimiento, por llamarlo de alguna manera, o una tendencia que se da en muchos artistas de diferentes países. Se vio en Celso Lagarde, como hemos visto antes también, se vio en Pablo Picasso, pero creo que nadie lo pagó tan caro como Nora Borges, porque a este cambio en su pintura se le empezaron a añadir adjetivos como pintura femenina, pintura bella,
pintura elegante, era como si de repente, ahora sí estaba pintando como una mujer debería pintar, ¿no? Incluso su propio marido y su hermano, con un gesto seguro por apoyarla, le hacían críticas a su pintura, que siempre se la venían haciendo, tanto en la primera etapa como ahora, en la que recalcaban estas características. Yo, si fuese Nora Borges, no sé si le daría la gracia o no, pero bueno, esto desde luego es una decisión que ella tomó, y como he dicho, alterna un lenguaje y el otro, pero hasta el final de su vida, con el que se queda desarrollando, es este. Y también es un ejercicio por su parte de síntesis, de eliminación de lo anecdótico. Son obras muy austeras, esta por ejemplo casi de las que más, en las cuales los personajes nos recuerdan, en algunos casos, hemos visto antes, de influencia flamenca, o en este caso de influencia arcaica, por la forma, la composición, ¿no? Apenas hay un movimiento natural del cuerpo, tanto frontal como lateral. Aquí traigo dos ejemplos del mismo tema, Urbano y Simona, desarrollados en otras técnicas. Este es un caso curioso, ¿vale? Vemos tanto un grabado pues así como más expresionista, luego en la revista Proa se incluyó esta pequeña ilustración, y finalmente ella culmina su obra con este óleo. La obra está ahí, y este también es un dato curioso. Como veis, el primer grabado, que está aquí arriba, se inició en 1923, hasta 1930 estuvo trabajando con esta temática. La primera vez que filmó el óleo lo filmó Nora Borges en 1923-1930, como todo el periodo en el que ella había estado trabajando y evolucionando tanto el lenguaje como el concepto. Luego cambió de opinión y lo borró, pero se entrevé en la fecha. Y como iba a decir, esta obra está inspirada en las novelas de Ramón Pérez de Ayala, Luna de miel, luna de hiel, y los trabajos de Urbano y Simona, que es como una novela en dos, que se publicaron justamente en 1923. En literatura contemporánea, hemos visto que ella usa como referencia la Biblia, obviamente, ¿no? O otras escritos religiosos como las moradas que tenemos ahí de Santa Teresa de Jesús. Usa muchos textos antiguos, pero también tiene una gran inspiración de textos contemporáneos. Por supuesto, también cuando estaba colaborando con los ultraístas tenía inspiración contemporánea. Y la elección de la estética para ilustrar esta obra, o hacer su versión plástica de esta obra, me resulta interesante. Voy a resumir muy brevemente la novela, por si no la conoce alguien. Ramón Pérez de Ayala, en ella, lo que hace es una crítica a la España mojigata, por así decirlo, y llena de tabúes y de censura en esta obra. Él cuenta la historia de dos jóvenes, Urbano y Simona, que los casan. Pero como ninguno sabía lo que tenía que pasar cuando los se casaban, pues ellos no saben. En la primera novela, la familia, bueno, de que no pasa nada, lo llevan al campo. Y lo sueltan allí como diciendo, bueno, a ver si aquí, que están en la naturaleza, pero yo qué sé, se les despiertan sus instintos, ¿no? No. La segunda novela se centra un poco más en el papel porque claro, hace una crítica a toda la sociedad, del papel de la madre, de Urbano, y se va un poco más de sus personajes, de los personajes principales. Pero en la segunda novela, como no han consumado su matrimonio, pues la madre de Urbano los quiere separar, quiere romper el matrimonio y meterlo a él a clérigo. Pero un clérigo justo le cuenta a Urbano lo que tenía que haber pasado, ¿no? Y entonces él decide que la va a conquistar. Claro, ella también se lo tiene que explicar. O sea, la ignorancia pura y dura. ¿Por qué Nora Borges, si se dedica, como se le ha tachado posteriormente, a hacer una obra simplemente bella? Que era un poco lo que venían a decir, ¿no? Una obra bella, sencilla, qué bonito, ya está. ¿Por qué elige un tema en referencia? Porque además no lo oculta, porque podríamos no saber quiénes son, pero el título nos dice que son Urbano y Simona. Un tema de tanta polémica, de tanta actualidad. Y yo, además, diría,
que la austeridad que ella emplea en su lenguaje es reflejo de lo mismo que estaba criticando Pérez Ayala, ¿no? Esa simplicidad, ese infantilismo, por así decirlo, de una sociedad que es creada, adaptada al mundo sin herramientas y sin referencia. Todo esto es para decir que lo que he dicho antes, ¿no? Que juega mucho al despiste y a la ambigüedad, y que la obra de Nora Borges, sobre todo de esta etapa de retorno al orden, cuando empieza a rascar un poquito, salen un montón de temas. Ella, durante toda su etapa en Argentina, colabora en exposiciones en España. De hecho, en 1932 vuelve junto a su marido, Guillermo de Torres, que era uno de los grandes también intelectuales del ultraísmo, que he dicho antes que la apoyaba mucho, pero algunas veces, era evidentemente el reflejo de la sociedad de entonces, ¿no? Y vivieron de nuevo en España entre 1933 y 1936, sí, 36-37. Luego, por la causa de la guerra civil, regresa a Buenos Aires, se van a París, Marsella, y luego regresan a Buenos Aires. Y continuamente pone en España, en exposiciones colectivas, historia del arte contemporáneo español, y está Nora Borges, historia del arte contemporáneo en argentino, y está Nora Borges, en los dos. Y luego, por supuesto, también tiene ese contenido de que ya se venía también trabajando y visibilizando el papel que ella misma y las mujeres en general estaban teniendo, aunque todos sabemos que quedaba mucho camino por correr. Ella tuvo esa crítica en un primer momento de decir, bueno, pues ya Nora Borges no es vanguardista, ahora ya se está dedicando a cosas de mujeres. Pero se pudo quitar esa espina en varias exposiciones que hizo todavía en vida, de manera retrospectiva, en las cuales adornaba toda su obra, y cuando la vemos toda unida y no así como separada, se ve realmente el sentido y la integridad que tienen unos temas con los otros y la evolución de su lenguaje, como hemos podido ver un poco hoy, que he tratado de que podáis ver a través de estos grabados que iba alternando un lenguaje y el otro. Y fallece finalmente en 1988. En Buenos Aires. Y ahora cambiamos por completo de artista. Gertrudis Chávez, a diferencia de Nora Borges, no era de origen argentino, era austríaca, pero forma parte de esta exposición, como he dicho antes, porque desarrolla la obra que desarrolla en Argentina. De ella sabemos muy poquito, de Nora Borges hay muchísima información, de Gertrudis Chávez no tanta, y sobre todo sabemos poco de su etapa de formación y primeros años. Lo único que sabemos porque ella era muy dada a escribir cartas y en ello pues lo contaba. Algunas cartas se contradicen entre las otras, entonces bueno, pero sí que contaba que estudió en la Academia, en la Escuela de Arte y Oficios de Viena, y que tuvo que huir de Austria, o se fue de Austria a pie, disfrazada de muchacho. Eso lo contaba con el apoyo de uno de sus tíos para desarrollar su vertiente plástica de artista, que es lo que ella quería, y que, como digo, abandona el país así, oculta, ¿no? Se traslada a Múnich, allí continúa estudiando, y después en Suiza. Por supuesto, de Alemania tuvo que salir también pronto. En Suiza conoce a Tristan Tzara y se sumerge en el entorno dadaísta. Llega incluso a realizar una exposición con este grupo que realiza a partir de desnudo femenino, así con un poco un tono irónico y tanto frívolo, de lo cual solo sabemos eso porque no hay imágenes, en crítica a la formación que ella recibe, que es académica también, y ya van dos. Las dos han recibido formación académica y un contacto común, el dadaísmo. En Suiza comienza a trabajar en diseño de moda y en publicidad. Y la verdad es que tiene bastante éxito y esta carrera le lleva a París. No es ella, ¿vale?
pero bueno, para que nos lo imaginemos. Llega a París en 1925 y allí sufre su segundo nacimiento, según sus propias palabras. Descubre la ciudad, le encanta y no quiere vivir en ningún otro sitio. Pronto vemos que no, de hecho era muy inquieta y creo que no podía estar seguida en un solo sitio. Pero bueno, en París, tanto el ambiente artístico, intelectual, la arquitectura y, por supuesto, la vanguardia son una gran influencia para ella, le inspiran muchísimo y, sobre todo, el cubismo. Y finalmente, en 1930, en torno a 1930, se traslada a España y se instala en Mallorca. Igual que Nora Borges. No, perdón. Aquí también hay una confusión, o no hay una claridad. Se va a España y no se sabe bien si primero llega a Madrid, está un año, y luego se va a las Islas Baleares, que es lo que nosotros creemos, o al contrario, porque las fechas no están muy nítidas. Sin embargo, Maurice Newman, que es su gran biógrafo, crítico de arte y amigo de ella, lo refiere así, y aparte las obras que realizan aquellos años dan evidencia de que fue primero en Madrid, estuvieron allí un año, conoció la ciudad, conoció el Museo del Prado y todos los artistas que en él había, y luego se traslada a las Islas Baleares, igual que Nora Borges, residió allí unos cuantos años. Sus primeras obras tienen más influencia cubista, pero como digo, en las islas el lenguaje que trabaja es este. Estas son obras que también forman parte de la colección Raleigh, que no están dentro de esta exposición por ser de fuera de Argentina, pero aquí podemos ver obras fechadas en 1933, que es el año que abandona ya España y se marcha a Argentina, y de temática claramente isleña, incluyendo payeses. O sea, que viven en las mismas ciudades y tienen los mismos entornos como inspiración. Aquí la obra de Nora Borges es mucho más ligada a los lenguajes vanguardistas, y Gertrudis Chale ya va desarrollando aquí su propia plástica, más colorida de lo que veremos luego. El cubismo, como hemos dicho, también fue una influencia. Esta obra es posterior, es de su etapa en Argentina, pero bueno, para que veamos un ejemplo y sobre todo para volver a recordar que un artista, parece a veces que un artista pinta cubista y luego ya desaparece y ya se le ha olvidado pintar cubista, ¿no? Ellos son recursos que suelen tener y en cualquier momento los pueden plasmar. Y otro movimiento que también se le achaca mucho a su pintura como influencia es el surrealismo. Aquí he puesto un ejemplo de una obra posterior también. Cuando está en Argentina lo dicen sobre todo por los espacios que crea, que son como entornos así muy de ensoñación, como pueden ser evidentemente la referencia surrealista, pero hay obras mucho más explícitas de ella, como estos ejemplos que tenemos aquí, tanto por la manera de representar como la temática mitológica propia de inspiración surrealista, que desarrolla en varias y repetidas obras. Otra característica una diferencia de Nora Borges y Gertrudis Chale será la técnica y los soportes. Nora Borges normalmente trabaja grabado o óleo sobre lienzo o sobre madera, sobre todo, y sin embargo Gertrudis Chale es témpera, acuarela, sobre papel, sobre cartón y a poder ser por las dos caras. Esta de hecho es una obra que está por las dos caras. También refleja un poco la diferencia de vida que llevaban cada una de ellas, ¿no? Nora Borges trabaja lo que diría una obra sobre caballete como más estable, más pesada, y Gertrudis Chale, si trabajase estas técnicas, pues no podría moverse tanto como ella lo hace. Y es más económico también. Eso un poco para hablar de algunos de sus lenguajes y referencias, y siguiendo con la cronología de los viajes, en 1935 es cuando llega a Buenos Aires. En esta época no se podía entrar a Argentina de manera normal, solo si la beca del FAM, no lo llamaban, solo si eras familiar de un descendiente de un argentino podías entrar. Entonces tuvo que entrar clandestinamente, o sea,
de manera ilegal a través de Bolivia. Arribaron a Bolivia y entraron en Buenos Aires. Ya, como he dicho antes, pero es de origen judío, que fue el motivo ya definitivo para abandonar incluso España. Se ve empujada a exiliarse en Argentina, cosa que tendrá en común con las pistas de la próxima conferencia. Y verse siempre exiliada y tener que estar huyendo es algo que la marcará mucho. De hecho, ya cuando llega a Buenos Aires, pasa una temporada muy breve y se instala en Quilmes, que lo tenemos aquí un poquito más abajo, que originariamente fue un asentamiento de comunidades indígenas. Luego ya como que se revalorizó un poco el terreno y eran casas de segunda residencia de gente más adinerada, pero también al estar tan cerca del mar se crearon muchas industrias, y en torno a esas industrias la migración interna de la gente de los campos del entorno rural que iba a la ciudad para ganarse la vida, y se crearon muchos asentamientos un poco rurales o casas hechas con adobe, más con unas condiciones de vida un poco más humildes, o bastante más humildes. Y ella es eso, precisamente lo que le atrae. Se instala en torno a estas comunidades de trabajadores, de descendientes indígenas, porque el sentimiento que he dicho antes de exiliada, de siempre estar un poco como en los márgenes, ¿no? De no pertenencia, era lo que le vincula con estas poblaciones. Pero eso no le quita que tiene contacto también con los entornos artísticos y culturales de Buenos Aires. De hecho, sus fiestas, no lo decía ella, sino lo decía su biógrafo, sus fiestas eran de las favoritas de todos ellos, sus reuniones en su casa. Conoció y se vinculó con los artistas del Grupo de París, del Grupo de Florida, y colaboró también en algunas ocasiones en la revista de Martín Fierro. Aquí he traído simplemente también muy rápido para ver cómo, he dicho antes, ¿no? Esos lenguajes, influencias que a lo mejor se le pueden ver en su primera etapa, continúan manifiestos en posterior. Todas estas obras son ya de la etapa argentina, las que no tienen fecha claramente no son por el paisaje que hay detrás, y aquí vemos una fuerte influencia del surrealismo en estas obras. La alegoría, las formas también en la primera, aquí de la izquierda, un poco también el cubismo, pero Chávez será conocida principalmente y emblema por su obra de contenido indigenista. Aquí tenemos dos ejemplos que forman parte de esta exposición: La Ciguita y Cholas. Característica de su obra también es la eliminación de todo elemento así simplemente ornamental, y la de La Ciguita también me llama mucho la atención, que está compuesta casi como el ejemplo que hemos visto antes de referencia flamenca que usó Borges, ¿no? Tiene en un lado de la ventana y al fondo el paisaje. ¿Qué pasa con este paisaje? Que no es tan frondoso. Y si lo comparamos o recordamos las obras que hemos visto al principio, que representaban abundancia, ¿no? Sin embargo, Chale lo que va a representar es carencia. Ella quiere visibilizar la vida de los auténticos americanos. Y para ella los auténticos americanos, los auténticos argentinos, son los auténticos, los que más tienen de aquella tierra y que es más originario que los indígenas. Todas estas comunidades propiamente indígenas o de descendencia indígena son las que llaman su atención. Tanto es así que decide viajar por todos los Andes. A las temporadas, como digo, no se podía estar quieta, y en su viaje, pues, evidentemente explora los Andes argentinos, pero también Perú, Bolivia o Ecuador. Y allí conoce nuevas comunidades, nuevas realidades, nuevos paisajes. Este viaje, cuando empieza a explorar otros continentes, otros países del continente, se produce un cambio en su pintura y se vuelve un poquito más monocromática y más oscura. Aquí vemos dos ejemplos
también forman parte de esta exposición. Y es muy característico de ella también por la técnica que emplea, pero por su destreza también. Eso, como digo, ese paisaje, por ejemplo, te doy un ejemplo de ese ambiente, ese entorno como de ensoñación, que realmente te asomas ahí, parece que te estás asomando a una pesadilla. Aquí dos ejemplos más, la de la izquierda sí forma parte de la exposición, la otra no, para que veamos cómo ella ilustra paisajes, pero también esos personajes y básicamente su modo de vida en las escenas cotidianas, que cuesta trabajo quizás creer, pero con los pocos recursos con los que vivían, mucha gente con nómadas también, con viviendas de poca sustentabilidad y en mitad del desierto. Esta Argentina no es la Argentina que nos representa Nora Borges, ni que nos representaba Martín Malarro. Es otra Argentina. ¿Qué sucede aquí? Gertrudis Chávez, por todas estas inquietudes, ella se relaciona, se une con otros artistas y con otros intelectuales que no son de Buenos Aires. Porque llega un momento en que parece que la historia del arte argentino es igual a Buenos Aires. Y Argentina es muy grande. Y sobre todo en el noroeste de Argentina, en Salta, que está ya muy pegada a la zona de Bolivia, hay otras realidades. Y todas estas tendencias van en pro de visibilizar que hay muchas maneras de ser argentino. Y claro, cada uno apostaba por la suya, ¿no? La de Borges era, esto era el verdadero argentino, el otro pues era un acomodado, pero esta era la realidad. Y ella también decía que había que venir de fuera, o sea, había que conocer lo no argentino para identificar lo argentino. Así un poco como para cuando le decían que, bueno, que ella era europea, que sabía. En 1936 inició un viaje que dura 2 años a través de Europa. De nuevo recorre España, Francia, Italia, Alemania y Austria. Parece un viaje así como de promoción, pero realmente no hay datos de exposiciones ni de nada. Entonces, pues no sabemos si es un viaje nostálgico o realmente sí que estuvo trabajando, difundiendo su obra allí, que me imagino que si es uno también fue el otro. Y no fue el único, si es que lo fue, pero bueno, no fue el único viaje que hizo para difundir la obra. En 1938 inició un viaje por Latinoamérica y un amigo suyo, que era cónsul en Bolivia, le convence para que ese viaje que iba a hacer de visita lo haga para hacer exposiciones de su obra. Pero ella decide que no, que solo su obra no, que va a poner las obras de sus vecinos, con sus palabras, ¿no? Contemporáneos a artistas que estaban trabajando con ella, como digo, de esta región o de estas tendencias del noroeste de Argentina, para visibilizar esa otra realidad y ese arte nacional que ellos achacaban al indigenismo. Ahí ella viaja con la obra de Juan Carlos Castanino, Clement Moreau y la suya propia. Aquí he traído un ejemplo para que nos podamos imaginar qué es lo que iba enseñando y mostrando a todos estos artistas o simplemente espectadores que iban a ver la muestra. Clement Moreau era un artista alemán que estuvo allí viviendo durante unos años. Es muy conocido por su obra gráfica y su obra caricaturesca de contenido antifascista, pero también se vincula, y como podemos ver en otro grabado, con la temática indigenista y con los problemas de la América Latina, de Argentina. Y este podría ser el panorama de las obras que iban mostrando. Y en estos viajes, por supuesto, aparte de enseñar, aprende. Y uno de los contactos que más se pueden señalar que realiza Gertrudis Chávez es con Julia Codesido, que fue alumna de José Sabogal, que también fue amigo suyo, pero bueno, como hemos venido aquí a visibilizar la obra y a las mujeres artistas, pues Julia Codesido fue una gran artista indigenista que, solo viendo su obra, pues podemos ver la relación, la vinculación con Gertrudis Chávez. Pasaba largas temporadas en Salta viviendo
con ella, con Sociedad Vogal, y gracias a eso se acerca también más a las comunidades indígenas. Ahí hemos marcado, como he dicho antes, Buenos Aires, aquí, y las otras regiones que realmente lo que pretendían, ahí surgieron también movimientos de vanguardia, y lo que ellos no paraban de repetir y pretendían era descentralizar ese monopolio artístico que tenía Buenos Aires, que prácticamente parecía que todo lo demás no estaba pasando cosas, y evidentemente sí estaban pasando cosas. Ya lo vimos en la anterior presentación, pero aquí muy brevemente, como ha dicho José Manuel antes, hemos visto la colaboración de Nora Borges en ilustraciones de revistas, y aquí vemos algunos ejemplos de Gertrudis Chávez también ilustrando revistas. Colabora Martí Fierro, pero es verdad que sobre todo se la ve vinculada pues, a estas revistas de vanguardia que defienden ese arte de la periferia. Y con sus propias palabras, ella lo que pretendía era, como he dicho antes, ir a la esencia. Sus personajes son personajes normalmente estáticos o personajes que parece que están en espera. Las que más se le ven trabajar son a las mujeres, también tienen una gran parte de representación en su obra, son muy protagonistas, y ya digo que casi siempre pues la representa ella y trabajando. Y en su propia palabra lo pone: yo busco al paisaje y al hombre americano donde más se diferencia de los demás. Trato de reconocer sus elementos fundamentales y sus rasgos más característicos que demuestran que son americanos y solo americanos. Eso también es como quitar toda esa anécdota ella rechaza un poco o rehuye un poco del argentino urbanita, por así decirlo. Yo considero que evidentemente ellos se sentirán argentinos también, ¿no? Pero en ese ejercicio de ella de sintetizar y de ir a la esencia, representa, pues, como digo, mayoritariamente comunidades indígenas. Y no le interesa, como me dice ahí, cuestiones artísticas, del arte por el arte. Aquí la vida y los hombres y su paisaje nos asaltan por todos lados. Trato de captar una fracción de su realidad contemporánea. Trato de cristalizar las manifestaciones de su vida donde más representativo de la modernidad americana. Ella, no tanto en vida, pero sí posteriormente ha recibido algunas críticas pues, de representar personajes simplemente estáticos, simplemente de paisajes, desolados y ellos desolados, pero lo que mayoritariamente trata es de transmitirnos el sentimiento que ella experimenta cuando está allí ante esos paisajes y ante esa manera de vivir. Tengamos en cuenta que ella vivía como ellos. Si ella se iba con una comunidad indígena, ella vivía como ellos, con las mismas carencias. No lo he dicho antes cuando no he visto las ilustraciones, pero bueno, aquí traigo un fragmento el inicio de un poema de Manuel J. Castilla, que fue uno de estos intelectuales de Salta con los que ella se relaciona, que comienza a trabajar para visibilizar también pues, a otra comunidad. Y en la crítica, de los estudios posteriores que se han hecho, se dice que lo que Chávez fue en imagen, lo fue Manuel J. Castilla en palabras, es decir, tenían los mismos fundamentos. Defendían la misma idea del auténtico americano y se basaban en los mismos referentes, esa solemnidad de esos personajes, siempre serios, siempre como esperando ante una inmensidad. Y me parecía interesante este ejercicio, viendo esta obra, leer, intentar, que no es así, ¿vale? No se entienda mal, no es que Castilla haya ilustrado o sea, haya escrito sobre sus poemas ni viceversa. Ella cuando colabora no ilustra, simplemente realiza obras y se incluye en las publicaciones. Pero podríamos hacer un ejercicio de fijarnos en la obra, si queréis fijar en la obra, yo mientras lo leo, como emulando esta misma situación, ¿no? Yo estuve viendo al hombre cuando alzaba la sombra de su casa, de hebra en hebra como un barracán tibio. Vi sus manos lamiendo dócilmente trozos de piedra y barro. Con uñas enlutadas lo he visto hacer en greda y pasto de sueño, la primera pared, el primer pecho del hombre sobre la cordillera. Lo he visto moldeando la cenicienta cara del silencio,
tomar el cielo entero, oscurecer su entraña más celeste y meterla en su casa como un trozo de lámpara apagada. Yo he visto hacer ironía. Creo que crean un poco el mismo ahora, el mismo sentimiento. Y ya para terminar, casi, pero sí, ya voy a terminar ya mismo, he traído esta obra que me gustaría que analizásemos un poco más. Hemos visto cómo se vincula y se une y se sumerge en la entraña de los problemas y de las realidades de los americanos originarios, de indígenas o las comunidades rurales. Y esta obra es muy particular e interesante porque vemos esa temática, pero podemos leer con otro lenguaje, ¿no? Hemos dicho que ella recibe las influencias de la vanguardia, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo también, todas ellas. Y ahora me gustaría, si alguien se anima, a decir algún movimiento o algo que le inspire esta obra. ¿Qué lenguajes podemos ver ahí después de haber ya analizado tanto en Borges como en Chávez referencias al lenguaje cuando representa esta temática? Desde luego no se parece a esta, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bien. No sé, el otro me gusta mucho más. ¿Este me gusta más? Este me parece espléndido. Pero no claro, tengo idea. Este de Carlos, claro, prácticamente, ¿no? Es difícil definir qué estilos, ¿no, se conjugan en la obra. Es muy difícil porque es como un cóctel. Sí, exactamente. Al final asimilas tanto lenguaje y no creo que ella se pare a decir, pues esto lo voy a hacer cubista, ¿no? Y demás. Simplemente lo tiene en su mano, en su memoria. Y como yo sabía que iba a ser difícil, pues he traído alguna referencia. Aquí tenemos una obra de Dalí, ¿vale? El surrealismo, ya lo hemos visto que le influye y que realiza obras surrealistas. Y esta, yo que desde el inicio que lo vi me recordó toda esta parte de aquí atrás, que vemos como ese escenario, con esas nubes y demás. ¿Te parece entre Chirico y Dalí, ¿no? Como esos entornos que ellos crean? Pero es que además esta obra, que se llama La miel es más dulce que la sangre, tiene ese paraguas invertido que a mí me recuerda muchísimo al elemento que lleva el personaje, parece como un arpa, es un instrumento musical inventado por completo porque no tiene forma de eso, son las cuerdas lo que no lo recuerda. Entonces hay ahí una invención y a mí seguramente sea algo a posteriori, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención ver la misma forma geométrica y además el uso de ese paisaje, ese horizonte del más allá, cómo se va fusionando el mar, las nubes, prácticamente la tierra también parece que ha entrado con esos colores que agua. Esa sería una referencia, por ejemplo, y otra. Vale, tenemos aquí la forma de las caras, no sé si se ven bien, si no luego pueden acercarse a la exposición, a la obra que está en la exposición, la forma de las caras, pero también vemos en los mismos ropajes de las figuras, se ve el interior, lo dibuja. Y a mí me ha recordado estos dos ejemplos de Picasso, como al final el cubismo también es representar todos los planos, el que se ve y el que no se ve. Pues esto, llevándolo de alguna manera, también puede ser representado casi como una radiografía, ¿no? Lo que hay desde fuera hacia adentro. Y lo que he dicho antes, cuando te acercas al cubismo vas poco a poco y cuando te alejas igual. Esto ya no es el cubismo sintético ni analítico de Picasso, esto ya es el cubismo de él, su propio lenguaje. Y aquí vemos ese uso no tan cubista como que se asemeja más al que podemos ver aquí en Gertrudis Charles. Y como curiosidad, esta obra realmente es un concepto preparatorio o es una obra intermedia de un mural que ella realiza en 1954 en la Galería de Santa Fe, que son las galerías de Buenos Aires que tuvieron una intervención muy grande con artistas contemporáneos. Vemos aquí dos ejemplos, con los cuales trabaja, por lo tanto, junto a
Paz de Plana, Luis Joanes, Torres Agüero, o Noemí Hemsley, en la ilustración de esta galería. Aquí tenemos lo que sería la cúpula o arco que ella representa y algunos bocetos, dibujos preparatorios. Vemos cómo cambia de opinión, cambian los personajes de un lado a otro. Realmente la obra que tenemos aquí es la que más se asemeja a lo que luego se ha representado en el mural, que es como una doble imagen. Y es otro, volver a decir lo mismo, ¿no? El ser indigenista no le quitaba ser vanguardista ni le quitaba estar en todos los centros culturales y intelectuales de la época. Desgraciadamente muere ese mismo año, en 1954, en un accidente de avión, que por cierto le encantaba viajar en avión y dibujar desde el avión lo que eran como los paisajes estilo mapa. Y Manuel J. Castilla le dedica este poema, que bueno, no es el único que le dedica, pero es el más corto que he traído aquí. Y simplemente, pues, de nuevo, leyéndolo, parece que estamos viendo su manera de pintar, ¿no? Ya que si queréis no lo voy a leer, tampoco me voy a poner muy pesada. Sí que me gustaría cerrar con, volviendo a unir a estas dos figuras y reivindicando el trabajo. En su momento fueron muy importantes el trabajo que se ha hecho a posteriori, recuperando su figura con exposiciones monográficas, que tenemos por ejemplo de los más grandes que he podido encontrar, de la Utrecht de Gertrude Vichale, que se llama El Star de América. Esta publicación, que he dicho antes, que es la que he dicho de su crítico, amigo y biógrafo, es la más completa de ella, una pintora del mundo andino se llama. De ella es muy difícil encontrar información, pero se está visibilizando mucho más. La otra de Carla Borja, una mujer en la vanguardia, en Argentina, en el Malva. También se hizo otra, Mito y Vanguardia se llamaba, la otra. También monográfica de ella. Y también nos encontramos con ejemplos de exposiciones en las cuales, siendo tan diferentes como hemos visto aquí, también están unidas juntas, como en el Carmen Accidental, que es una colectiva de artistas mujeres argentinas, o en este salón en el cual participaron entre unos poquitos autores, justamente ellas dos, ¿no? Y bueno, la posición que tenemos aquí ahora mismo, que aparte de intentar visibilizar esas dos realidades de la Argentina de una misma época y los diferentes lenguajes que se podían dar dentro de un contexto histórico-artístico muy próximo, que todo sea innovador, todo sea vanguardista de la misma manera, pueda reivindicar, por supuesto, su trabajo. Y nada, muchas gracias. Cualquier cosa, ya sabéis.